Antes de continuar, necesito pedirles algo muy importante. Durante los próximos minutos, les ruego que me escuchen con atención, porque lo que están a punto de escuchar podría ayudarles a reconocer una realidad que muchas personas descubren cuando ya es demasiado tarde. No se trata de una historia para causar miedo, ni de una exageración para llamar la atención. Hablo desde la experiencia de más de 3 décadas sirviendo como sacerdote, acompañando a familias que llegaron buscando respuestas después de haber atravesado situaciones que parecían imposibles de explicar. A lo largo de estos años he visto matrimonios quebrarse sin una razón aparente, hogares enteros sumergirse en conflictos constantes, personas perder la paz interior y familias completas vivir una cadena de acontecimientos dolorosos que comenzaron con algo tan pequeño y aparentemente inocente que nadie le prestó importancia. Y precisamente por eso considero necesario hablar de este tema hoy. Recuerdo el caso de una mujer a quien llamaremos María. Tenía 62 años, era católica desde niña, asistía a misa con regularidad, conservaba imágenes religiosas en su hogar y procuraba mantener viva su fe. Era una mujer sencilla, dedicada a su familia y conocida por su bondad. Sin embargo, un día llegó a mi despacho completamente destruida emocionalmente. Apenas podía contener el llanto. Se sentó frente a mí y, con una angustia que todavía recuerdo, me dijo: «Padre, siento que algo terrible está pasando en mi familia. Creo que estamos bajo una maldición». Mientras hablaba, me contó una serie de acontecimientos que parecían formar parte de una misma pesadilla. Su hijo mayor había perdido 3 empleos en menos de 2 años sin que existiera una explicación clara. Su hija se había casado llena de ilusión, pero pocos meses después su matrimonio se derrumbó de manera inesperada. Su esposo, que siempre había gozado de buena salud, comenzó a padecer una enfermedad tras otra, mientras los médicos no lograban encontrar una causa definitiva. Y ella misma experimentaba una profunda tristeza, una sensación constante de pesadez espiritual, dificultades para dormir, falta de ánimo para rezar y un alejamiento progresivo de los sacramentos. Mientras la escuchaba, inicié el proceso habitual de acompañamiento pastoral. Le hice preguntas sobre su vida, sus hábitos espirituales y los acontecimientos recientes que podrían haber influido en la situación. Poco a poco surgió un detalle que ella misma había olvidado casi por completo. 2 años antes, una vecina muy amable le había regalado una figura decorativa de cerámica. Era una pieza elegante y llamativa que María colocó en un lugar visible de la sala de su casa. Para ella no era más que un adorno. Sin embargo, con el paso del tiempo se descubrió que aquella vecina practicaba activamente rituales relacionados con la santería y otras formas de espiritualidad ajenas a la fe cristiana. Cuando decidimos examinar aquella situación y proceder con las oraciones y bendiciones correspondientes, siguiendo las orientaciones de la Iglesia, ocurrieron reacciones que resultaron sorprendentes incluso para los sacerdotes presentes. No voy a entrar en detalles innecesarios ni pretendo alarmar a nadie. Comparto esta experiencia porque revela una realidad que muchas personas desconocen y porque mi responsabilidad como sacerdote es advertir cuando existe un peligro espiritual que puede estar pasando desapercibido. Si mientras escuchan este mensaje sienten que algo les habla al corazón, si alguna parte de esta reflexión les resulta familiar o si creen que otras personas necesitan escuchar estas palabras, los invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones. No se trata de números ni de popularidad. Se trata de hacer llegar este mensaje a quienes podrían necesitar orientación espiritual en momentos difíciles. Quizás tengan un familiar que consulta el tarot, un amigo que busca respuestas en prácticas esotéricas o alguien cercano que se ha involucrado en corrientes espirituales alejadas de la enseñanza cristiana. Compartir este contenido puede convertirse en una oportunidad para ayudar a alguien que hoy atraviesa una situación de confusión o sufrimiento. Ahora bien, entremos en el tema principal. Hoy hablaremos de 8 señales que algunas personas han relacionado con posibles influencias espirituales negativas dirigidas contra ellas o contra sus familias. Cuando hablo de señales ocultas, no me refiero a fenómenos espectaculares ni a escenas propias de películas. Me refiero a situaciones que muchas veces se interpretan únicamente como mala suerte, coincidencias o problemas cotidianos, sin considerar la posibilidad de una dimensión espiritual más profunda. Pero antes de abordar estas señales, es necesario aclarar algo fundamental desde la perspectiva de la doctrina católica. La Iglesia ha sido clara durante siglos respecto a las prácticas relacionadas con la magia, la hechicería y la invocación de fuerzas ocultas. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que cualquier intento de recurrir a poderes sobrenaturales ajenos a Dios
para obtener beneficios, controlar acontecimientos o influir sobre otras personas contradice gravemente la fe cristiana. No existe ambigüedad en este punto. Tampoco existe una zona intermedia donde estas prácticas puedan considerarse inocentes simplemente porque se presenten como ayuda espiritual, protección o sanación. La Iglesia siempre ha advertido sobre los riesgos que implican. Esta enseñanza tiene también fundamento bíblico. En el libro del Deuteronomio encontramos una advertencia directa contra la adivinación, la hechicería, los encantamientos y la consulta de espíritus. La razón es sencilla. Dios desea que sus hijos busquen en Él la verdad, la protección y la guía para sus vidas. Sin embargo, aquí surge una pregunta importante que muchas personas desconocen. ¿Puede alguien resultar afectado por prácticas espirituales realizadas por otras personas? La tradición cristiana reconoce la existencia del combate espiritual y enseña que el mal puede intentar influir sobre quienes son objeto de determinadas acciones. Precisamente por eso es importante aprender a discernir con prudencia y sin caer en el miedo. Y la primera señal de la que vamos a hablar es una cadena de desgracias aparentemente inexplicables que comienzan a encadenarse una tras otra. Todos enfrentamos dificultades en algún momento de nuestra vida. Los problemas forman parte de la experiencia humana. Sin embargo, existen ocasiones en las que los acontecimientos negativos parecen acumularse de manera extraordinaria. Una pérdida económica es seguida por una enfermedad. Luego aparece un conflicto familiar. Después surge un accidente, un problema legal o una nueva crisis que impide recuperar la estabilidad. Cuando este tipo de situaciones se presentan de forma constante y cada intento de mejora parece ser seguido por una nueva dificultad, es necesario prestar atención y buscar orientación espiritual adecuada. No porque toda desgracia sea consecuencia de una acción maligna, sino porque el discernimiento forma parte de la sabiduría cristiana. Recuerdo especialmente el caso de un matrimonio que llegó buscando ayuda después de atravesar 18 meses que habían transformado por completo sus vidas. Perdieron su vivienda, vieron fracasar su negocio, enfrentaron problemas de salud y estuvieron a punto de separarse. Todo ocurrió en un periodo sorprendentemente corto. Durante el acompañamiento pastoral surgieron elementos que apuntaban hacia la intervención de una persona movida por sentimientos de resentimiento y envidia. La familia decidió entonces fortalecer su vida espiritual. Comenzaron un proceso serio de confesión, oración, participación frecuente en los sacramentos y bendición de su hogar. Poco a poco la situación empezó a cambiar. Hoy continúan juntos, han recuperado la estabilidad y mantienen una profunda vida de fe. Su experiencia les recordó una verdad que nunca debemos olvidar. Por grande que parezca cualquier ataque espiritual, el poder de Cristo es infinitamente superior. Sin embargo, quiero insistir en algo muy importante. No toda dificultad es consecuencia de la brujería o de una influencia demoníaca. Existen pruebas que Dios permite para fortalecer nuestra fe, purificar nuestro corazón y acercarnos más a Él. El discernimiento exige prudencia, equilibrio y acompañamiento espiritual. Por eso no debemos sacar conclusiones precipitadas basándonos en una sola señal. Lo importante es observar el conjunto de circunstancias y buscar siempre la guía adecuada. Y precisamente en la siguiente señal encontraremos uno de los aspectos más frecuentes y dolorosos de este tipo de situaciones. La segunda señal tiene que ver con algo que toca directamente el corazón de las personas, las relaciones humanas. Y les pido que presten mucha atención porque en mi experiencia pastoral he comprobado que uno de los primeros lugares donde suele manifestarse una influencia espiritual negativa es precisamente en los vínculos que más amamos. Pensemos por un momento en una familia que durante años ha vivido en armonía. No perfecta, porque ninguna familia lo es, pero sí unida, capaz de resolver sus diferencias y seguir adelante. De pronto, sin una razón clara, comienzan las discusiones constantes. Lo que antes se solucionaba con una conversación termina convirtiéndose en conflictos intensos. Palabras que nunca se habían pronunciado empiezan a aparecer. Heridas antiguas resurgen con una fuerza desproporcionada. Y poco a poco, personas que se amaban profundamente comienzan a sentirse extrañas unas con otras. He visto matrimonios que llevaban décadas juntos entrar en crisis severas por motivos aparentemente insignificantes. He visto hijos desarrollar una hostilidad repentina hacia sus padres sin que exista una explicación razonable. También he acompañado a hermanos que terminaron enfrentados por cuestiones menores y que cuando intentaban explicar el origen de su resentimiento, ni ellos mismos lograban entender cómo habían llegado a ese punto. La fe cristiana nos enseña que el enemigo busca dividir aquello que Dios ha unido. Su estrategia rara vez consiste en manifestaciones espectaculares.
Mucho más frecuentemente actúa sembrando desconfianza, orgullo, resentimiento y falta de perdón. Lo hace de manera gradual, silenciosa y persistente, hasta que las personas dejan de verse como miembros de una misma familia y comienzan a verse como adversarios. Por eso debemos observar con prudencia aquellos cambios bruscos que parecen romper relaciones sólidas de forma inesperada. No para caer en el miedo ni para buscar culpables donde no los hay, sino para reconocer que existe una dimensión espiritual que también influye en nuestras vidas. Recuerdo el caso de una joven de aproximadamente 25 años cuya madre acudió a buscar ayuda profundamente preocupada. Según me relató, su hija había experimentado una transformación radical en muy poco tiempo. Antes era una muchacha alegre, responsable con sus estudios, cercana a su familia y comprometida con su fe. Sin embargo, después de una relación sentimental complicada, comenzó a mostrar comportamientos completamente distintos, se volvió agresiva, se aisló de quienes la amaban, abandonó proyectos importantes para su futuro y desarrolló un rechazo inexplicable hacia cualquier práctica religiosa. Lo que más sorprendía a quienes la conocían era que parecía haber perdido gran parte de la personalidad que la había caracterizado durante años. Como siempre ocurre en estos casos, lo primero fue descartar explicaciones psicológicas, emocionales o médicas. La Iglesia jamás debe ignorar esas dimensiones. Sin embargo, conforme avanzó el acompañamiento espiritual, surgieron elementos que apuntaban hacia una influencia mucho más profunda de la que inicialmente parecía existir. Por eso insisto en algo importante. No todo puede reducirse únicamente a factores psicológicos, así como tampoco todo debe atribuirse automáticamente a causas espirituales. El verdadero discernimiento exige analizar ambas realidades con responsabilidad. Ahora llegamos a una tercera señal que considero especialmente relevante porque muchas veces pasa desapercibida incluso para quienes la están experimentando. Se trata del alejamiento repentino de Dios y de todo aquello que alimenta la vida espiritual. Hay personas que durante años han mantenido una relación sincera con el Señor, acuden a misa, rezan, participan en los sacramentos y encuentran consuelo en su fe. Sin embargo, llega un momento en que algo cambia. Lo que antes les acercaba a Dios comienza a generarles rechazo o indiferencia. De repente dejan de sentir deseos de orar. La lectura de la palabra de Dios pierde interés. La asistencia a la iglesia se vuelve pesada. Incluso actividades espirituales que antes les daban paz empiezan a producirles incomodidad. Muchos describen esta experiencia como una sensación de vacío interior difícil de explicar. Quieren acercarse a Dios, pero sienten una resistencia constante. Intentan rezar y se distraen inmediatamente. Procuran recuperar sus hábitos espirituales, pero algo parece impedirles perseverar. Desde la perspectiva cristiana, esta situación merece atención especial porque los sacramentos son una fuente de gracia extraordinaria. Quien permanece unido a Dios mediante la confesión, la Eucaristía y la oración, posee una fortaleza espiritual que dificulta enormemente la acción del mal. Por eso, cuando una persona experimenta un alejamiento repentino, intenso e inexplicable de la vida espiritual, especialmente si este fenómeno aparece acompañado por otras señales que estamos analizando, resulta prudente buscar acompañamiento pastoral. Es importante aclarar algo que suele generar confusión. La Iglesia distingue entre diferentes formas de influencia espiritual. La posesión demoníaca, que muchas personas conocen por películas o relatos populares, es extremadamente rara. Sin embargo, existen otras formas de opresión o perturbación espiritual que pueden afectar a una persona sin llegar a ese extremo. Precisamente por eso la Iglesia insiste en el discernimiento responsable, evitando tanto el escepticismo absoluto como las interpretaciones exageradas. La cuarta señal está relacionada con algo que muchos consideran insignificante hasta que descubren su verdadero origen: la aparición de objetos extraños o sospechosos dentro del hogar o entre las pertenencias personales. A lo largo de los años he conocido numerosos casos donde ciertos objetos desempeñaban un papel importante dentro de situaciones espirituales complejas. En muchas prácticas ocultistas se utilizan elementos materiales con la intención de canalizar determinadas acciones o intenciones hacia una persona específica. Estos objetos pueden adoptar formas muy diversas. A veces son figuras decorativas aparentemente normales. Otras veces se trata de pequeños paquetes, fotografías alteradas, recipientes ocultos, telas especiales, amuletos o elementos colocados deliberadamente en lugares específicos de una vivienda. Lo más sorprendente es que suelen llegar de maneras completamente inocentes.
un regalo recibido con cariño, un objeto heredado, un recuerdo traído de un viaje, algo que alguien deja en la puerta de una casa, incluso artículos decorativos adquiridos sin conocer realmente su significado. Recuerdo una situación particularmente dolorosa relacionada con una familia recién formada. Una joven recibió como regalo de bodas un hermoso mantel bordado. Lo colocó con alegría en su nuevo hogar, convencida de que representaba un gesto de afecto familiar. Tiempo después surgieron conflictos constantes dentro del matrimonio. Las discusiones aumentaron de manera alarmante y la convivencia comenzó a deteriorarse. Durante un largo proceso de acompañamiento salieron a la luz circunstancias relacionadas con el origen de aquel regalo que nadie había imaginado. Cuando finalmente la familia tomó las medidas espirituales correspondientes y retiró ciertos elementos problemáticos del hogar, comenzó una etapa de recuperación y estabilidad que sorprendió incluso a los propios involucrados. ¿Qué debemos hacer si encontramos algo que nos genera sospechas? Lo más importante es actuar con serenidad y prudencia, no entrar en pánico, no tomar decisiones impulsivas, buscar orientación adecuada y acudir a un sacerdote de confianza que pueda ayudar a discernir la situación. Más allá de cualquier circunstancia particular, existe una práctica sencilla que la Iglesia ha recomendado durante siglos: mantener nuestros hogares bajo la protección de Dios mediante la oración, las bendiciones y el uso adecuado de los sacramentales aprobados por la Iglesia. La presencia de un crucifijo, imágenes sagradas, el agua bendita y la oración familiar no son simples tradiciones culturales. Son expresiones concretas de una fe que busca consagrar cada espacio de la vida cotidiana al Señor. Y precisamente la siguiente señal nos lleva a un terreno que muchas personas han experimentado alguna vez, pero que pocas se atreven a comentar abiertamente: los sueños perturbadores, las experiencias nocturnas inquietantes y ciertos fenómenos difíciles de explicar que pueden aparecer dentro del hogar. De eso hablaremos a continuación. La quinta señal es una de las más comentadas por quienes buscan ayuda espiritual, pero también una de las que exige mayor prudencia y discernimiento. Me refiero a los sueños perturbadores que se repiten constantemente, la sensación de presencias inquietantes durante la noche y ciertos fenómenos que parecen desafiar toda explicación sencilla. Todos hemos tenido pesadillas alguna vez. Eso forma parte de la experiencia humana y no significa necesariamente que exista un problema espiritual. Sin embargo, hay personas que comienzan a experimentar algo diferente. No se trata de un sueño aislado, sino de un patrón persistente. Noche tras noche aparecen escenas similares, figuras oscuras, amenazas, voces extrañas o la sensación de estar siendo observados mientras duermen. Algunos describen la experiencia de despertar con miedo intenso, incapaces de moverse durante unos segundos. Otros hablan de una sensación de presión sobre el cuerpo o de una angustia que permanece incluso después de haber despertado completamente. Lo que más llama la atención es que estas experiencias suelen repetirse durante largos periodos de tiempo y en ocasiones coinciden con otras dificultades espirituales o familiares. Junto con estos episodios, algunas familias reportan situaciones extrañas dentro de sus hogares. Ruidos cuya procedencia no logran identificar, objetos que aparecen en lugares distintos a donde fueron dejados, puertas que parecen abrirse o cerrarse solas, comportamientos inusuales de mascotas o sensaciones incómodas concentradas en determinadas áreas de la vivienda. Pero aquí quiero detenerme para hacer una aclaración muy importante. Como sacerdote siempre he insistido en que el primer paso es descartar cualquier causa natural. Existen problemas de salud, trastornos del sueño, situaciones de ansiedad, factores ambientales e incluso condiciones estructurales de una vivienda que pueden explicar muchas de estas experiencias. La Iglesia jamás enseña a buscar explicaciones sobrenaturales antes de analizar cuidadosamente las naturales. El discernimiento auténtico exige responsabilidad, equilibrio y sentido común. Sin embargo, cuando las causas ordinarias han sido razonablemente descartadas y los fenómenos continúan acompañados de otras señales preocupantes, la dimensión espiritual merece ser considerada con seriedad. En esos casos, la tradición de la Iglesia ofrece recursos que han acompañado a los fieles durante siglos. La oración constante, la bendición del hogar, la participación en los sacramentos y la vida de fe siguen siendo las principales herramientas espirituales para afrontar cualquier situación de este tipo. Ahora llegamos a la sexta señal, una de las más delicadas de abordar porque involucra directamente la salud de las personas. Hablamos de enfermedades persistentes, síntomas difíciles de explicar o padecimientos que parecen resistirse a tratamientos que normalmente deberían producir resultados positivos.
Quiero ser absolutamente claro desde el principio. La medicina es un regalo de Dios. Los médicos, enfermeros y profesionales de la salud realizan una labor invaluable. Nadie debe abandonar tratamientos médicos ni ignorar diagnósticos profesionales basándose únicamente en interpretaciones espirituales. Sin embargo, la propia tradición cristiana reconoce que la realidad humana no está formada únicamente por la dimensión física. Somos cuerpo, mente y espíritu. Por eso la Iglesia admite que pueden existir situaciones donde el sufrimiento presenta componentes que van más allá de lo estrictamente médico. A lo largo de mi ministerio he conocido personas que consultaron numerosos especialistas, realizaron estudios exhaustivos y siguieron tratamientos adecuados sin lograr una explicación clara para lo que estaban experimentando. Algunas describían un agotamiento constante que no aparecía en los análisis. Otras sufrían dolores persistentes que parecían cambiar de lugar o intensidad sin razón aparente. Nuevamente, esto no significa automáticamente que exista una causa espiritual. La mayoría de las enfermedades tienen explicaciones médicas legítimas y deben tratarse como corresponde. Pero cuando ciertos síntomas aparecen de forma repentina después de eventos específicos, cuando coinciden con otras señales importantes y cuando el acompañamiento espiritual revela elementos preocupantes, puede ser prudente considerar una evaluación más amplia. La Iglesia posee un profundo respeto por quienes sufren físicamente. Por eso ofrece sacramentos especialmente destinados a fortalecer a los enfermos. Muchas personas desconocen la riqueza espiritual de la unción de los enfermos, pensando erróneamente que solo debe administrarse en los últimos momentos de vida. En realidad, se trata de un sacramento destinado a quienes atraviesan enfermedades serias o situaciones de debilidad significativa. Su propósito principal es otorgar gracia, fortaleza espiritual, consuelo y unión con Cristo en medio del sufrimiento. He tenido el privilegio de acompañar a muchas personas que experimentaron una profunda paz interior después de recibir este sacramento. Algunas encontraron una fortaleza que les permitió enfrentar tratamientos difíciles, otras recuperaron una esperanza que creían perdida, y algunas vivieron mejoras que sorprendieron incluso a quienes seguían de cerca su situación médica. La séptima señal nos lleva a un terreno igualmente complejo: los cambios radicales de personalidad y la aparición repentina de conductas autodestructivas. A veces una persona que durante años llevó una vida estable comienza a transformarse de manera que desconcierta a quienes la rodean. Familiares y amigos sienten que ya no reconocen a quien tienen delante. Aparecen comportamientos impulsivos, decisiones extremas o hábitos que nunca habían formado parte de su carácter. En algunos casos surgen adicciones inesperadas. El consumo de alcohol aumenta drásticamente. Aparecen problemas relacionados con drogas, apuestas o conductas compulsivas. Lo más desconcertante es que quienes observan estos cambios suelen repetir la misma frase: no parece la misma persona. Por supuesto, existen muchas razones psicológicas, emocionales y sociales que pueden explicar estas situaciones. Traumas, estrés, depresión, conflictos personales y otros factores deben ser evaluados seriamente por profesionales competentes. Pero también he conocido casos donde ciertas prácticas espirituales peligrosas estuvieron presentes antes de que comenzaran los cambios. Personas que participaron en sesiones de ocultismo, consultas espiritistas o actividades relacionadas con corrientes esotéricas terminaron enfrentando dificultades mucho más profundas de las que esperaban encontrar. Por eso, la prudencia sigue siendo esencial. No se trata de atribuir automáticamente cada problema personal a una causa sobrenatural, sino de reconocer que la dimensión espiritual forma parte de la realidad humana y no puede ser ignorada cuando buscamos comprender determinadas situaciones. La fe cristiana nos recuerda constantemente que existe una batalla espiritual que se desarrolla de manera silenciosa alrededor de nosotros. No siempre es visible, no siempre es evidente, pero sí influye en las decisiones, pensamientos y caminos que elegimos recorrer. Y ahora llegamos a la octava señal, una de las más dolorosas porque afecta directamente el corazón humano, una sensación persistente de vacío, desesperanza y pérdida total del sentido de la vida. De todas las situaciones que he acompañado durante años de ministerio, pocas resultan tan tristes como ver a una persona convencida de que ya no existe esperanza para ella. Estamos hablando de hombres y mujeres que alguna vez tuvieron sueños, proyectos, fe y alegría, pero que poco a poco comenzaron a sentirse atrapados en una oscuridad interior difícil de describir. Nada parece motivarlos, nada parece tener significado. Incluso las cosas que antes les daban felicidad dejan de producir cualquier emoción.
Algunos llegan a creer que Dios los ha abandonado, otros sienten que jamás podrán cambiar, otros simplemente dejan de luchar porque están convencidos de que todo esfuerzo es inútil. Esta experiencia puede tener causas psicológicas importantes que requieren ayuda profesional inmediata. Nunca debemos ignorar la realidad de la depresión ni minimizar el sufrimiento emocional de quienes la padecen. Sin embargo, desde la perspectiva espiritual, también debemos recordar que una de las estrategias más peligrosas del mal consiste en destruir la esperanza. Porque cuando una persona pierde la esperanza, comienza a cerrar las puertas que podrían conducirla hacia la ayuda, la sanación y el encuentro con Dios. Por eso la desesperación es tan peligrosa. No porque Dios deje de amar a quien la experimenta, sino porque la persona puede llegar a convencerse de que ese amor ya no existe para ella. Y precisamente aquí encontramos una verdad que jamás debemos olvidar. Por más oscura que parezca una situación, por más profundas que sean las heridas y por más largo que haya sido el sufrimiento, la misericordia de Dios sigue siendo más grande. Porque si algo he aprendido después de tantos años acompañando almas, es que ninguna oscuridad es capaz de apagar la luz de Cristo cuando una persona decide abrir nuevamente su corazón a Él. Y ahora que hemos analizado estas 8 señales, es momento de responder la pregunta más importante de todas. ¿Qué debe hacer una persona que reconoce varias de estas situaciones en su propia vida o dentro de su familia? Esa respuesta puede marcar la diferencia entre permanecer atrapado en el miedo o comenzar un verdadero camino de liberación y esperanza.